Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast Olfato de Gol, aquí en mi canal de YouTube, Tommy Argüelles, para servirles. Y pues hoy tenemos a un invitado de jerarquía internacional con un gran currículum, campeón de Copa Libertadores, 2 veces ha clasificado a selecciones a nada más y nada menos que un mundial de fútbol y pues es momento de aprender de sus conceptos. Reinaldo Rueda, profe, agradecerle de antemano por aceptar mi invitación, ya que hay mucho que aprender de usted. Buenos días, Tommy. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por tu paciencia y por comprender. Hace muchos meses, pues, hemos estado en contacto. Primero, felicitarte por esta gran idea, felicitarte por este podcast, por este gran emprendimiento y por esa generosidad tuya al compartir todas las entrevistas con tan altas personalidades del fútbol mundial. De verdad que muy enriquecedor, muy positivo para toda la gente del fútbol, con todos los entrenadores y jugadores, exjugadores que has compartido, que de verdad que es muy interesante, muy atractivo escucharlos. Y bueno, de verdad que felicitaciones y bueno, desearte siempre lo mejor y muchas gracias por tu paciencia y tu comprensión para esperarme en este momento. No, profe, el agradecido soy yo. Es todo un lujo para mí que usted esté dentro de la sintonía de mi podcast y le agradezco enormemente por ello. Profe, tiene ahora un reto con la selección de Honduras. Cuando usted asume este nuevo desafío, profe, ¿con qué se consigue? Porque estamos hablando de un país al que usted conoce bien, al que usted ya lo clasificó en el ciclo del 2010. Pero, profe, de buenas a primeras, uno ve que la generación que usted tuvo en el ciclo del 2010 es muy distinta a la actual, ¿no? Habían muchos jugadores trascendiendo, por así decirlo, en Europa en aquel ciclo y quizá ahorita se consigue con una generación un poco diferente, ¿no? Bueno, sí, Tommy, indudablemente es otro momento para el fútbol hondureño. Es otra generación, naturalmente, ya la generación que compartimos, que tuvimos esa bendición de Dios y del fútbol de orientar, venían de largos procesos, de sufrir mucho, de vivir varias clasificatorias sin poder lograr la meta, con el profesor Bora Milutinovic, con el profesor Chela Tuclés, con el profesor Flavio Ortega, que en paz descanse, el profesor Chela Tuclés, que en paz descanse también, el profesor Primi Maradiaga, o sea, grandes hombres que aportaron a ese proceso histórico, a la construcción de ese camino y que Dios nos dio la bendición de llegar nosotros como a terminar, a recoger toda esa siembra que han realizado ellos, con hombres maduros, con hombres, como tú lo dices, algunos ya posicionados en Europa, con un buen recorrido, otros jóvenes que proyectamos nosotros también con nuestra orientación y que se consolidaron y que hicieron parte también de ese equipo que se clasificó a la Copa del Mundo. Y ahora unos jóvenes con gran talento, jóvenes también que han vivido varios procesos con excelentes entrenadores. Después de nuestro paso, llegó el profesor Luis Fernando Suárez con un buen suceso también. Después llegó el profesor Pinto, el profesor Coito, estuvo el profesor Bolillo Gómez, ahora último estuvo el profesor Diego Vázquez, y cada uno aportando lo mejor de sí. Estos jóvenes ya llevan algunos 2 y 3 clasificatorias sin poder disfrutar de la meta de clasificar un mundial, con muy pocas posibilidades, o sea, no está el porcentaje de jugadores que en esa época se proyectaron a Europa, unos que ya estaban, como el caso de cuando nosotros llegamos, pues estaba Julio de León, estaba David Suazo, estaba Álvarez, Edgar Edgar Álvarez Álvarez, también. habían varios en Europa, ahora después se sumaron muchos más con nosotros, cuando nosotros llegamos los primeros meses, posterior a casi 6 meses después de nuestra llegada, se fueron al exterior Wilson Palacio, Henry Thomas, Maynor Figueroa,
Ramón Núñez, Víctor Bernardés, el mismo Osman Chávez, Emilio Izaguirre, que se fue al Celtic. O sea, fue una combinación entre algunos, Carlos Alberto Pavón, que en esa época también ya había ido al exterior, ya había Sí. regresado. Luego va a México, ¿cierto? Había pasado por España, por México, viene a Honduras, después va a la MLS. Sí, fue algo muy bonito y un compromiso grandísimo, un desafío altísimo. Y ahora de nuevo, ¿no? Con algunos jugadores que están en Europa, como el caso de Flores, el caso de Palma, El Choco el Lozano. caso de Roches, varios de ellos que están, Ellis, y algunos que están ahí en esa transición entre que han ido y han vuelto, que no se han consolidado, otros que están en la MLS. Y bueno, esa es la tarea, conjugar, armonizar esos muchachos y lograr hacer una selección bien competitiva. Conversamos con el mister Reinaldo Rueda. Evidentemente que cuando se clasifica a un mundial, hay un llamado del país para que la estructura del fútbol de ese país que clasificó vaya en ascenso, siga mejorando y que no solo quede en un logro de una selección en particular. Con lo que usted tuvo en el 2010, con el actual proceso, ¿cómo lo consigue? ¿Lo consigue a un fútbol hondureño mejor, igual, un poco desmejorado? Bueno, habría que hacer como un análisis de diferentes frentes, ¿cierto? Sí, claro. Todo lo que se logró en esa época, naturalmente, como tú lo mencionas, se proyectaba para un futuro halagador. Y bueno, creo que lo que vivimos en ese ciclo nosotros con la clasificación, por ejemplo, con la sub-17 a Corea, después una sub-17 que volvió, me parece que a Emiratos o a Nigeria y después la sub-23, la sub-20 también a, no me acuerdo a qué otro país, la sub-23 a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Fue un ciclo completo que clasificó la sub-17, la sub-20, la sub-23 y la absoluta. Y después varios de esos continuaron con el profesor Luis Fernando Suárez yendo al Mundial a los Olímpicos de Londres 2012, al Mundial de Brasil 2014 y también volvió a un sub-20 Honduras. Y futbolísticamente esa generación y esa raza futbolera del jugador hondureño se mantuvo. Y yo creo que se ha ido mejorando sin llegar todavía a lo que uno quisiera para Honduras. Después vino toda la transición del 2015, todo lo que ya conocemos a nivel mundial, de lo que fue lo que pasó con FIFA y todas las federaciones nacionales Sí, involucradas. sí. Vino todo un cambio generacional de directivos también, unas nuevas estructuras administrativas. Creo que en Honduras se tiene que mejorar el estado de las canchas, brindar un mejor... Ha crecido, por ejemplo, la federación en las condiciones, por ejemplo, la casa de la selección, que ya se tiene ahí en Ciguatepec, que tiene para lo que es el fútbol juvenil, algo sencillo, algo bien cómodo. Para la selección absoluta quizás todavía no se tiene la sede ideal. Se proyecta mejorar en el estado de las canchas, una mejor sede de entrenamiento. La parte logística, naturalmente, que también ha mejorado. Hay un gran profesionalismo, hay una vinculación de FIFA y CONCACAF que ha exigido a los clubes, que ha exigido a la liga, que ha exigido a la federación y todavía nos falta. Yo creo que no podemos conformarnos, no podemos ser mediocres y creer que estamos en el mejor nivel. Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos y que eso se pueda revertir después en resultados para la selección nacional y para la imagen del fútbol hondureño. Mister, y en esos análisis que usted hace con su cuerpo técnico, ¿qué nos puede decir de la liga local? El nivel que tiene, mayormente a qué juegan los clubes, el trabajo que se va haciendo en los clubes para buscar, aparte de formar, también trascender en torneos internacionales en la CONCACAF. Bueno, indudablemente que se ve otro fútbol en Honduras, porque han llegado excelentes entrenadores. Hay entrenadores en los equipos
grandes, que ha sido tradicional, como los equipos que han estado en ese proceso de crecimiento. Y se ve equipos con muy buenos conceptos de juego, equipos que juegan bien, que ha cambiado mucho lo que es quizás a veces la raíz y la cultura de lo que hacía Honduras hace 20, 30 años, que también eso va con todo lo que es la parte de globalización, de todo lo que informa la televisión, de todo lo que han visto jugar estos muchachos que en la época nuestra eran los niños y ahora son los adultos que tienen la responsabilidad de jugar en los diferentes clubes como en la selección nacional, que no se ha podido quizás ratificar a nivel, bueno, quizás el último logro fue el del profesor Troglio con Olimpia a nivel de CONCACAF, pero que ese es el llamado, que quizás ese mejoramiento que se observa en cuanto al concepto de juego se ratifica a nivel internacional cuando se enfrenta a las demás selecciones de CONCACAF, que han crecido muchísimo, como el caso de Panamá, el caso de Costa Rica, el caso bueno, las que siempre fueron fuertes por el tema de su nacionalidad, como Jamaica, bueno, y qué decir de los grandes, ¿no? El caso de Estados Unidos, México y Canadá que creció y que lo ratificó en Qatar. O sea que esto va a millón y por eso la exigencia para Honduras es altísima porque falta consolidar ese mejoramiento de la liga, que tampoco es el óptimo, ratificarlo a nivel internacional, a nivel de clubes, con una mejor participación. Por ejemplo, lo que se vivió este año no fue lo ideal, con una salida muy prematura del Olimpia, el mismo equipos de Nicaragua, equipos de Guatemala, equipos que han crecido muchísimo, la selección de Guatemala con el profe Tena y muchas selecciones de Centroamérica que han crecido. Y creo que lo que falta, dar ese paso, dar ese golpe de autoridad, que los clubes hondureños se posicionen mejor, se consoliden, no ganar una vez, sino ganar varias veces consecutivamente. Mister, y de los equipos que ha visto en la Liga de Honduras, ¿cuál equipo le agrada, quizás se asemeje dentro de su juego, dentro de su funcionamiento, a lo que se apega el profe Rueda? Bueno, indudablemente que la continuidad, la estabilidad, el conocimiento que ha tenido el profesor Pedro Troglio con la selección nacional, con Olimpia, perdón, y con una base importante de jugadores para la selección nacional, hace que quizás sea un soporte que no es el ideal todavía. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las selecciones nacionales, en el caso, por ejemplo, de España, del profesor Vicente del Bosque, o de antes, el del profe Aragonés, que eran 8 jugadores del Barcelona, sí. Era Sena, era Capdevila y era Sergio Ramos y Casillas del Madrid, que eran 3 o 4, o el caso de Lippi con Italia, que era 7, 8 de la Juventus y 3 o 4 de otros clubes, o el caso de Lowe con Alemania, que eran 7, 8 del Bayern Múnich y 3 o 4. Sí. Olimpia en este momento tiene 3, 4 jugadores de selección nacional, 5 jugadores de selección nacional, un buen porcentaje. Y bueno, por algo tiene esa contundencia en la liga, esa supremacía, esa diferencia que marcó este año en la liga con rendimiento. Quizás no despegó en el momento oportuno y por eso se quedó por fuera de la CONCACAF Champions de la liga de CONCACAF de clubes. Motagua tuvo mucha inestabilidad, cambió 3 veces de técnico, que eso influye bastante. Pero la mayoría de los equipos están intentando jugar bien al fútbol, están intentando ese concepto de hacer juego colectivo, hacer juego elaborado, de construir fútbol. Ahí, la madurez de los jugadores es vital para implementar esos comportamientos tácticos. Y bueno, claro, Olimpia en este momento marca una diferencia grande. Hoy, mañana justo juegan en la final contra Motagua, el segundo partido de vuelta, y ha marcado una gran diferencia frente a los demás clubes de la liga, ¿no? Honduras en este momento, en un aproximado, ya hay 3, esta es una realidad, y es que ya hay 3 selecciones clasificadas, como lo son Estados Unidos, México, Canadá. Y Honduras luego, en ese ranking para buscar ese cupo al Mundial del 2026, ¿usted lo ve más o menos en qué posición actual? Porque ahí está también, como usted lo mencionó, Jamaica, que siempre tiene a futbolistas en Europa.
la misma selección de Panamá que sigue creciendo muchísimo y que viene de vencer a Costa Rica en la Liga de Naciones. ¿En dónde ve usted actualmente a la selección de Honduras? Porque, por ejemplo, de Venezuela, donde yo soy, en mi país uno dice, bueno, Venezuela está para buscar, para pelear el quinto o el cuarto puesto, ¿no? O el repechaje o el último puesto directo. En este caso, ¿qué nos puede decir de Honduras? Pienso que la última Copa de Oro, lo que hemos vivido estos meses, casi 4 meses que llevamos en Honduras, nos dan un diagnóstico claro de ese posicionamiento actual, ¿no? La Liga de Honduras figura, por ejemplo, en CONCACAF en el tercer lugar, pero en el caso de lo que tú mencionas, Panamá, casi todos los jugadores de selección nacional están en el exterior. Es así. Jamaica, todas, En casi la que un Premier. 80%, y sobre todo toda su parte ofensiva, juega en la Premier, en la Champions. Y bueno, los tres que ya sabemos que están sembrados por ser sedes y que tienen otro crecimiento. Nos toca duro, estamos ahí para pelear, para disputar, para competir por ese quinto, sexto lugar, siendo optimistas, haciendo un gran trabajo, esperando que se proyecten varios de los jóvenes que estuvieron en el Mundial Sub-20 en Argentina con un buen suceso, que sigan creciendo. Esa Sub-23 que ahora tuvo el profesor Redín en Chile, a ver cuáles de esos jugadores se consolidan para la selección absoluta. Bueno, creo que va a ser la tarea compleja para este año que se nos viene, ¿no? Hacer esa armonización de estos jóvenes, pero no está fácil. CONCACAF está muy competitiva y a eso le sumamos Trinidad y Tobago y le sumamos todas las selecciones que han crecido, Guatemala, como lo decíamos anteriormente. Hay muchas selecciones muy bien estructuradas, con grandes entrenadores. Ahora, hay también un partido interesante contra la selección de Costa Rica, buscando que Honduras pueda disputar ya la fase de grupos de la Copa América. Profe, ¿qué nos puede decir de lo que va a ser este compromiso? Se enfrentan dos cuerpos técnicos de jerarquía internacional, su caso con el de Gustavo Alfaro, para que los hinchas, los entrenadores también de Honduras y los colegas de Honduras puedan saber cómo ve usted la previa de este excelente compromiso contra los Ticos. Bueno, indudablemente que va a ser un partido intenso por todo lo que significa las aspiraciones de las dos selecciones a estar en ese magno evento como es la Copa América, que motiva grandísimo por todo lo que significa la historia de este torneo, por la integración de CONCACAF y CONMEBOL. Y bueno, creo que estamos viviendo momentos diferentes, ¿no? Un Costa Rica que viene de participar en el Mundial de Qatar, con la proyección de muchos jóvenes, un nuevo cuerpo técnico con el profesor Gustavo Alfaro, con toda su trayectoria, sus conocimientos. Honduras, que está viviendo esa transición tan difícil que ha significado todos estos años. Y bueno, nos tocaron dos rivales dificilísimos, ¿no? A Costa Rica, Panamá, y a nosotros México. Pienso que fueron dos exigencias altísimas que nos van a hacer comprometer para ese juego de marzo. Y un partido que va a ser muy parejo, que aspiramos a que nuestros jugadores lleguen en un buen nivel. Van a ser meses importantísimos en lo que es el comportamiento de estos jugadores en sus clubes, de lo que hagan ahora en su periodo de vacaciones algunos, su pretemporada, preparación para el 2024 de los clubes donde están los jugadores, para que en marzo tengamos la decisión de tener los jugadores en un mejor nivel para ese juego del 23 de marzo. Y le pregunto, he estado por allí investigando para ver cómo el cuerpo técnico de la selección de Honduras sigue preparando a su selección, no solo para el partido ante Costa Rica, sino para todo lo que se viene en el año 2024 y 2025. Profe, ¿me puede confirmar o desmentir algunos amistosos previos? Por ahí escuché sobre Islandia, un amistoso también contra El Salvador. Esto es, ¿qué tan verdad es? Bueno, el de Islandia, el 17 de enero está confirmado. Nos vamos a reunir el 12 de enero
para trasladarnos a Miami y hacer ese juego el 17 de enero. Islandia va a jugar previamente el día 13 contra Guatemala también. Va a ser esos dos juegos Islandia. Y el día 17 contra nosotros. Y la idea es quizás también posterior a la jornada de repechaje del 23 de marzo, cerrar la fecha FIFA el 26 de marzo. Nos han ofrecido El Salvador, nos han ofrecido Paraguay, nos han ofrecido Brasil para esa fecha del 26 de marzo. Incluso algunos estaban pensando que se hiciera antes, el 18 de marzo, antes de la fecha de repechaje, pero pues la fecha FIFA empieza el 18 y el lunes 18 es complejo hacer esos juegos a escasos 3 o 4 días, porque el 18 los jugadores estarían viajando, habría que jugarlos sin los jugadores de la liga, los jugadores internacionales. O sea que si se realiza un segundo partido amistoso, marzo sería para el 26 de marzo, pero todavía sin confirmar. Ok, listo, sin confirmar todavía tampoco el rival. Conversamos con el profesor Reinaldo Rueda, invitándoles a todos ustedes a que se suscriban, activen la campanita, comenten, le den me gusta y por supuesto allí yo estaré respondiéndoles en la medida de lo posible. Bueno, profe, con la selección de Honduras usted ha estado jugando en un 4-2-3-1, un esquema en el que usted también utilizó mucho con la selección de Colombia. ¿Qué nos puede decir sobre el funcionamiento actual con este sistema? Bueno, con Honduras hemos estado, todos estos juegos de clasificatoria, las hemos implementado con línea de 4, y hacemos un 3, pero en la mitad del campo, o a veces hemos estado haciendo más bien un doble pivot, en la mitad del campo, un doble pivote, en un 4-2-3-1. Okay. Ha habido partidos que hemos hecho el 4-4-1-1, pero la mayor cantidad de juegos desde que iniciamos, tanto el amistoso que hicimos contra Guatemala como lo que empezamos contra Jamaica, después Granada, Cuba, ha sido el 1-4-2-3-1, 1-4-2-3-1, con mucha elaboración de juego, con una gran, creo que tendencia, porque es el instinto del jugador hondureño de atacar, de verticalidad con el caso de los laterales. Y bueno, hombres importantes en la mitad del campo, tanto los que actúan en la Liga Nacional, que son el soporte, por ejemplo, de los jugadores del Olimpia, como los de que están en el exterior, de buena conceptualización en la mitad del campo. Y ha faltado quizás la eficacia, ¿no? La eficacia, la contundencia, que pues es siempre creo que la gran tarea nuestra y de los jugadores en el campo, de buscar esas alternativas de solución, tanto en el juego elaborado como en la pelota elaborada, en las situaciones de bola parada, buscar concretar. Pero hemos insistido mucho en el 1-4-2-3-1, intentando combinar, ¿no? entre saber conceptualizar entre el juego interior cuando corresponda y la amplitud de campo, el juego por las bandas, tanto con los laterales como con los extremos. Hemos estado trabajando con extremos a veces alternos, ¿no? Uno con perfil cambiado, como el caso de Luis Palma, y el caso de los otros extremos, como el caso de tanto de Edwin Rodríguez como de Rigoberto, o el mismo Albert Ellis, ya con perfil natural por la derecha. No hemos podido consolidar un extremo con perfil cambiado por la derecha, pero buscando todas esas combinaciones, ¿no? Que haya esos complementos, esas sociedades en el juego colectivo, que sepan descifrar y repentizar y concretar frente a las defensas rivales. Mister, cuando se juega con un 4-2-3-1, ¿qué ventajas tiene, qué desventajas tiene acorde a las características y habilidades, fortalezas y debilidades que tiene la plantilla? Porque, por ejemplo, con ese 4-2-3-1, ¿cómo puede Reinaldo Rueda minimizar, contrarrestar un 4-3-3 o un 4-4-2 del equipo rival? Bueno, todo va a pasar por las características de esos equipos, de esas selecciones, ¿no? Sí. No es lo mismo
cuando uno confronta un 1-4-3-3 con un 3 que es un medio centro y dos interiores muy ofensivos, Sí, o dos interiores mixtos, ¿no? Dos interiores mixtos. Y todo va a pasar por ese cómo nosotros en la mitad del campo y también lo que pasa con los laterales nuestros, que ahí es donde, o sea, creo que todo eso es un sistema global, lo mismo que cuando uno enfrenta a una selección que hace un 1-3-5-2 sí, o un 1-4-4-2, todo depende del funcionamiento tanto de los hombres de la mitad del campo, las características de esos rivales, si esas selecciones nacionales tienen mayor juego interior o hacen mayor juego directo, qué características tienen los hombres que juegan en el frente de ataque de esas selecciones. Los jugadores nuestros, en el caso de los extremos nuestros, cómo hacen esa igualdad o superioridad numérica cuando nosotros tenemos el balón o cuando no la tenemos en fase defensiva. o defensiva, correcto. Creo que es una concatenación, ¿no? de complementos, de comprensión del juego, para poder equilibrar, que no haya superioridad numérica por parte del rival, que nosotros impongamos superioridad numérica independiente del sistema que juegue el rival por las características que tengan, ¿no? O sea, si nos vamos a los sistemas, por cantidad, por numerología es una cosa. Si nos vamos por la calidad de esos jugadores que juegan en los sistemas, tendríamos otra y la misma conceptualización, ¿no? Porque usted puede jugar un 1-4-2-3-1 con bloque bajo y hacer juego directo, Sí, o un 4-3-3 con mucha elaboración, con mucha posesión de balón, pero sin profundidad. Eh, de modo que es muy rico la parte estratégica del fútbol, dependiendo de esos sistemas de juego, quienes lo interpretan. Lo pudimos vivir ahora eh, como tendencia de lo que marcó el Mundial último de Qatar, ¿no? sí. Selecciones que tuvieron una gran posesión de balón, pero sin lograr la profundidad, la verticalidad, la eficacia, como el caso de España, el caso de Alemania, otras selecciones que combinaron muy bien, como el caso de México, el mismo Argentina, que hicieron tanto un juego elaborado como con verticalidad. Eh, Otras selecciones que se quedaron allí en un punto intermedio entre muy buena posesión, pero sin lograrla, y con buena profundidad, pero sin concretar, sin eficacia. O sea que todo pasa por el momento de los jugadores, por la interpretación de los conceptos de juego, tanto en defensa como en ataque, ¿no? En ese 4-2-3-1 que usted está aplicando con Honduras, suponiendo que el rival a enfrentar es una selección que aplica mucho el juego de amplitud, suponiendo que sean Álvarez y Rodríguez los volantes por fuera que usted tenga de titular en ese compromiso, un simple ejemplo, ¿cómo hacer para que estos futbolistas acostumbrados a sentir, a tener más alto perfil ofensivo, pedirles ese retroceso para evitar que le hagan ese 2 contra uno a sus laterales en defensa? Bueno, yo creo que ese es un tema que es a nivel mundial, ¿no? Sí, Y todo va a pasar por el momento de esos hombres, normalmente los extremos, que hagan ese recorrido en esa fase defensiva. Y yo me acuerdo que a veces se hace el comparativo que no cabe, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un jugador que juega en Europa a, a 12 grados de temperatura, en una cancha blanda, y hace determinados recorridos, donde los viajes son de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas en bus, o que no hay grandes recorridos como nos toca en Sudamérica, cuando tú tienes que viajar, por ejemplo, de Maracaibo a Buenos Aires, y vienen tus jugadores internacionales. ¿Por qué no juegan como juegan? Porque aquí es un gran sacrificio venir a hacer línea de 5, línea de 6, para contrarrestar la superioridad numérica del rival, y lo comparas con jugar, por ejemplo, en Maracaibo,
y por qué a vos a veces te duele y allá no, allá sí lo puedes hacer en Europa. Son las condiciones diferentes, ¿no? Y Es a cierto. veces se te critica y crees que cuando los jugadores en Europa lo hacen con una naturalidad y con jugadores haciendo línea de 5, línea de 6, Cristiano Ronaldo en su momento, ahora Lucho Díaz con Colombia, con el Liverpool, viene Liva, después va y está haciendo goles. Todos los jugadores, Di María, el mismo Di María con Sí, todos los años encima, McAllister, bueno, todos los. Entonces, no es fácil, no es fácil a veces dar conceptos de hay muchas variantes, ¿no? Depende con el 1-4-2-3-1 cómo se comporta ese enlace, ese mediapunta, si se mete y hace una línea de 3 para que los dos pivotes se abran y uno haga el relevo y ayude al lateral a contrarrestar, o el extremo viene y hace hasta 3/4 para evitar que hagan ese doblaje sobre nuestro lateral. Hay muchas variantes, todo depende de las características de los jugadores que nosotros tengamos, ¿no? No es lo mismo a veces tener, por ejemplo, en el caso nuestro, a un Rigoberto Rivas por extremo, que tener, por ejemplo, a Albert Ellis. No es lo mismo tener uno a Michael Chirinos, por ejemplo, o a Palma, a Luis Palma por izquierda, o a Jason Mejía. Todo depende de las características, del momento de los jugadores, también del complemento de esos hombres de la mitad del campo para hacer esos relevos cortos, esos relevos económicos. De modo que es la versatilidad que da el fútbol, las características de los jugadores, de poder hacer ese comportamiento de la fase defensiva, ¿no? claro, claro. Conversamos con el profesor Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras. Los equipos y selecciones que usted ha dirigido ha tenido una solidez y orden defensivo importante. Ha sido complicado para sus rivales poder ganarle a usted esa zona 3, en este caso que sería su zona 1 en defensa. ¿Quién ha sido, profe, por así decirlo, el modelo que usted fue teniendo en su trayectoria como entrenador para que sus equipos tengan, sus equipos y selecciones, una gran virtud en el sistema, en el momento tanto de la transición ataque-defensa como ya en el momento defensivo? Bueno, pienso que nosotros en Colombia crecimos y nos formamos con entrenadores, con entrenadores que nos aportaron mucho en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo y que uno va evolucionando, ¿no? Con el paso de los años y que va interpretando. Y seguro que para nosotros, por ejemplo, fue una gran referencia todo lo que marcaron los entrenadores argentinos que llegaron a Colombia, como el caso del profesor Subeldía, el profesor Vilardo en su momento, los uruguayos Mujica, y después todo lo que absorbió, por ejemplo, el doctor Maturana, y que nos transmitió después con las selecciones nacionales de Colombia, ¿no? Creo que todo lo que en los años 90 implementó el doctor Maturana con la Selección Nacional de Colombia, con aquel Atlético Nacional del 87 y del 89, campeón de Copa Libertadores, marcó toda una era, toda una etapa en Colombia de hacer un gran énfasis en la posesión de balón como una forma de defenderse y naturalmente partiendo del orden del comportamiento zonal. Creo que todo esto nos marcó a nosotros, nos potencializó, porque se dio toda esa mezcla, ¿no? Toda esa mezcla de lo que fue Vilardo, Subeldía, el profesor de León, todos estos entrenadores que aporta el profesor Mujica. Y después el doctor Maturana logró armonizar, logró como extractar todo esto, toda esa influencia del comportamiento zonal del fútbol brasilero, todo lo que había hecho, por ejemplo, César Luis Menotti en Argentina en el 78. Y Colombia se nutrió de todo esto y con ese gran líder que fue el doctor Maturana, que supo plasmar eso en el Once Caldas, en el Atlético Nacional, después en la Selección Nacional de Colombia, en las selecciones de Colombia. De ahí siguieron todos los demás entrenadores, el caso de Jorge Bolillo Gómez, Pedro Sarmiento, todos los demás entrenadores que continuaron esa línea y que se fue dando esa mezcla de conceptos y el crecimiento en la parte técnica de jugadores,
pero que en Colombia aprendimos los entrenadores a respetar el orden como la premisa para esa fase defensiva. Claro, y eso lo pudimos ver en su última etapa con la selección de Colombia, porque con esos sistemas que usted, yo pude ver que utilizó, con el 4-3-3, 4-2-3-1, fue una selección colombiana muy sólida en lo defensivo, pero lamentablemente careció un poco de contundencia. Profe, ¿qué balance nos puede hacer de su última etapa con la selección de Colombia? Porque defensivamente el equipo cumplió muy bien, pero ¿qué nos puede decir del balance en general? Y aparte de eso, sobre el ataque posicional que usted buscó con la selección colombiana y qué pasó con esa falta de contundencia en el último tercio del campo. Sí, fue algo inédito, algo que nunca me ha sucedido en mis 40 años de entrenador, ¿no? Algo que ahora que me lo mencionas me duele el corazón todavía. Eh, Algo que nunca esperé que me fuera a pasar, pero me pasó. Y es otra de las lesiones duras del fútbol, porque inclusive si tú revisas todas las métricas de comportamiento de la selección, fuimos de las selecciones que tanto en la Copa América del 2021, donde ocupamos ese tercer lugar, como después en la clasificatoria, fuimos de las selecciones que más cantidad de balones recuperamos en zona rival. Cierto. Y las llegadas, inclusive desde los primeros minutos, con una gran colectividad, pero con esa falta de eficacia ahí, casi que a veces dentro del área, y prácticamente que se fue llenando el equipo como de esa ansiedad y los jugadores vitales, en ese momento Duván Zapata, en ese momento el mismo Lucho Díaz, que nadie sabe lo que vivió Lucho Díaz la semana cuando él ya sabe que es transferido al Liverpool. Lucho Díaz empezó muy bien con nosotros, lo coloqué de titular, él nunca había sido titular con Colombia, lo coloqué de titular contra Perú en Lima, marcó gol, después lo coloqué de titular en la Copa América y se consolidó y haciendo goles importantes contra Brasil y Argentina. Y cuando él no era ni titular en el Porto, él no era titular, Porto jugaba los últimos 20 minutos, los últimos 10 minutos, un tiempo, y vino a la selección Colombia y se hizo titular, y después justo coincide su traspaso cuando jugamos los partidos trascendentales, ¿no? De clasificación contra Perú, y cuando él ya sabe que se tiene que ir con su familia a Liverpool, algunos con situaciones de dificultad post pandemia en sus clubes, pero marcaban en sus clubes y no marcaban en la selección. El caso de Duván Zapata, el caso del mismo Muriel, el caso de, bueno, Rafa Borré, que estaba en esa transición de su paso al Eintracht Frankfurt, y jugadores que querían marcar, pero que no se dio decisiones del VAR que nos afectaron, que ese es el fútbol al que nos tenemos que adaptar. Balones, arqueros que fueron figuras en juegos clasificatorios, arqueros como Galese, como Domínguez con Ecuador, goles que nos anularon en instancias importantísimas, balones que no entraron contra Uruguay, como de Juan Zapata. O sea, una cantidad de cosas que sucedieron en 6, 7 partidos increíbles. Pero bueno, hacía falta que me pasara, era algo que hacía falta en mi carrera que me pasara para seguir respetando más el fútbol. El entrenador que está escuchando esta entrevista, entonces, en consecuencia de lo sucedido con la selección de Colombia, le podría estar preguntando en este instante, ok, yo no juego, yo no paso de la línea técnica, yo no pateo al arco. ¿Qué cosas debo entrenar entre semana? Pero cuando lo que falta es la contundencia, ¿qué debe hacer el entrenador para poder resolver esta situación que, como usted lo dice, en su trayectoria es primera vez que le sucedía? Sí, quizás nosotros tenemos un margen de error mínimo, ¿no? Porque por algo llegamos nosotros como cuerpo técnico a la selección nacional de Colombia. Colombia ha perdido 3-0 contra Uruguay en Barranquilla. Colombia ha perdido 6-1 contra Ecuador en Quito, me parece. Que Sí. eso hizo que se precipitara la salida del profesor Queiroz.
o sea que veníamos con un déficit, con una deuda, era recuperar esa confianza en calidad de local. Y cuando tú perdonas en calidad de local, en las clasificatorias suramericanas es muy duro, muy duro. Y más cuando es una de las fortalezas que ha tenido Colombia siempre. O sea que cuando tú pierdes esa confianza, esa parte mental Sí, cuesta mucho tiempo recuperarla. Ese entrenamiento mental es de tiempo, ese tiempo. entrenamiento mental difícilmente eso te lo da solamente la pelota, te lo da solamente el fútbol, solamente te lo da el lograr hacer gol. Eso, y yo creo que a veces cuando uno se pone muy obsesivo en querer entrenar finalización y eficacia, es cuando más se bloquea el jugador en esas instancias Wow. importantes, en partidos de altísimo estrés, decisivos, cuando el jugador quizás no tiene esa presión, cuando el jugador tiene esa fluidez, esa, esa tranquilidad, o como a veces cuando tú juegas partidos amistosos hace goles, pero cuando llega el partido por los 3 puntos, viene otro componente, viene otro componente. Eso lo hemos vivido y lo hemos comprobado, o sea, partido amistoso, partido amistoso, partido amistoso, muy bonito todo, muy bonito todo. Cuando llega, La cuando hora de las la cosas verdad. se calientan, viene otra situación, ¿no? Los momentos son diferentes. Yo creo que el factor confianza es un factor que solamente se recupera cuando se logran hacer goles y ganar partidos. Me parece muy interesante cuando usted dice que cuando se tiene esta carencia de concreción de las secuencias ofensivas, cuando ya estamos entrando en la parte final de esta charla enriquecedora con el profe Reinaldo Rueda, usted señala que quizá lo que pude entenderle es que no hay que excederse mucho en los entrenamientos en el tema de las finalizaciones, porque quizá llena un poquito de ansiedad al futbolista, ¿no? Dentro de esa problemática que se está teniendo en el momento. Entonces, usted le sugiere a los entrenadores que están escuchando esta nota que cuando eso suceda en los entrenamientos, no cargarles mucho de esa problemática de la cual están padeciendo. Fíjate que tengo dos anécdotas. En 1990 yo estaba haciendo una pasantía en el Estrella Roja en Belgrado. El profesor Secularat era el entrenador de Estrella Roja antes del Mundial de Italia 90. Y Estrella Roja, el máximo equipo de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Sí. Y perdieron un partido increíble, increíble así. O sea, atacando, 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 atacando y en calidad de local y todo eso. Y jugaban el sábado siguiente, le dio 2 días libres, lo citó para almorzar y para ir al partido. Y el siguiente partido, el Estrella Roja ganó como por 6 goles de diferencia. Wow. Estando en 1998 en el Barcelona de Fangal, también perdieron un partido en calidad de local y ya te imaginas todo lo que es la prensa Wow. española y al Y la día hinchada, de siguiente verdad que es muy dura. entrenamiento para reiniciar labores después de perder en calidad de local el Barça de esa época. Toda la novelería y todo el morbo que había porque Barça perdió de local un partido con un equipo, no sé si era Extremadura, no me acuerdo. Wow. Y el profesor Fangal y todos esperando, 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 pasaban. Cuando en un momento otros subieron los jugadores al bus y se fueron. Y se fueron a dónde? Se fueron a un cartódromo. Todos los jugadores a hacer un día de despejar la Sí. mente, a una pista de automovilismo, de cars, a pasar el día y el siguiente partido lo encararon y ganaron sin problema. O sea que Wow. son situaciones que dice uno, y es una premisa que está en el fútbol, ¿no? Que a veces el fútbol, lo que tanto se planifica y lo que tanto a veces se hace, no sale y lo impredecible y lo que en el fútbol sale a veces lo que no se vuelve tan obsesivo y tanto trabajo, porque depende mucho de la creatividad, de la fantasía, muchas situaciones de juego y más en la parte ofensiva. O sea, que hay determinados comportamientos ofensivos, hay determinados principios tácticos ofensivos que es importante que los jugadores nuestros conozcan, los principios tácticos ofensivos en conceptos de juego, pero que
depende mucho de la fluidez, del estado mental de los jugadores, del estado de confianza que tengan los jugadores para que se dé esa eficacia que necesitamos. Claro, eso entonces confirma dentro de las anécdotas que nos cuenta que la parte, en esos casos, lo más importante es lo mental, lo que hay que resolver para retomar esa cuota goleadora alta. Profe, y para potenciar un poco la creatividad del futbolista a nivel individual y a nivel colectivo, ¿cómo se la lleva usted con la neurociencia? ¿Cómo se la lleva usted con... ahorita hay mucho... se ingresa mucho el tema de la psicología, departamentos de psicólogos en clubes, en selecciones. ¿Cómo se la lleva usted con eso? Bueno, cada día el fútbol requiere de todos estos profesionales que nos aporten, que nos asesoren, que nos ayuden. Vivimos ante una generación que tiene una gran presión e influencia, distractores, y se necesitan esa serie de, Herramientas. de profesionales, de asesorías. En el caso, por ejemplo, la psicología en fútbol está muy poco desarrollada y sobre todo por profesionales que hayan jugado al fútbol. Mm, Una cosa es la psicología clínica, una cosa es la psicología deportiva, una cosa es la psicología del fútbol, porque el psicólogo del esgrima o del nadador o del voleibolista es diferentísimo al psicólogo que puede trabajar en fútbol, que tiene que estar en la cancha día a día, ver los entrenamientos. sí. No es lo mismo el estrés que vive el jugador que está defendiendo un liderato en una tabla de posiciones, cuando tenés 6, 8, 10 puntos de diferencia sobre el segundo, quieres mantener ese liderazgo. O el estrés que está viviendo el que está viviendo el descenso, el que está viendo, o el que está en la mitad de la tabla. Son diferentes tipos de estrés. El equipo que va a descender, por ejemplo, en la liga, frente al el equipo que está defendiendo un liderato, que quiere terminar la liga siendo campeón, ganarse una bonificación, ganarse un premio, ganarse un punto de bonificación o unos pesos más de bonificación. Entonces, ese profesional tiene que saber todo eso. Y naturalmente que hay de clubes a clubes, hay de sensibilidades de entrenadores a sensibilidades de entrenadores, hay de grupos a grupos. Esa persona tiene que ser muy especial, muy capaz, cómo saberle entrar al jugador, cómo saberle abordar. No es lo mismo hacer un coaching individual que hacer un coaching grupal. Hacer psicoterapias individuales, hacer dinámicas de grupo y dependiendo de los momentos de los equipos. Cuando viene esa asesoría desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, oportuna, y no el psicólogo que se hace dueño solamente de las victorias de los partidos de 3 puntos, pero los partidos que no se gana, el dueño no es el psicólogo, sino el entrenador solamente. Entonces, se necesita una persona muy madura, muy equilibrada. Ojalá son muy pocos, por ejemplo, el caso de los psicólogos que jugaron al fútbol, que se formaron, que hicieron universidad, que hicieron psicología y que están ejerciendo. Son muy pocos, que ojalá sepa lo que es la relación entrenador-jugador, la relación jugador-árbitro, la relación jugador-directivo, la relación medios-prensa con los jugadores. Todo el conflicto que se vive en la dinámica de un equipo, sea una cantidad de factores dentro de lo que significa el comportamiento y la dinámica social de un equipo, que ahí el psicólogo tiene que ser una persona muy profesional, muy madura, muy reservada y que haga un gran aporte en ese sentido. Wow, profe, espectacular aporte. La verdad que sí, no había escuchado eso en otras entrevistas que he podido realizar sobre la importancia de, y además de la carencia de psicólogos que estuvieron involucrados con el fútbol para luego ejercer esa carrera profesional. Y es cierto, yo me pongo a pensar en psicólogos que trabajan con selecciones y a nivel de clubes y la verdad que no me llega, no me llega ninguno, ¿no? Profe, ya usted lo ha dicho, ¿no? Que le ha dolido muchísimo el no poder llevar a su país al mundial y la ha dirigido en 2 ocasiones, ¿no?
Háblenos un poco lo que significa en lo personal para usted, porque a fin de cuentas nada como dirigir a su país, ¿no? Y que en esas dos ocasiones no haya podido lograr ese objetivo, en ambas estuvo muy cerca. ¿Qué genera eso en usted dentro de su trayectoria? No, indudablemente que es un golpe psicológico muy fuerte, ¿cierto? Porque la ilusión siempre de uno como entrenador es llegar a la selección nacional de Colombia y las dos veces he llegado por méritos, he llegado porque me Claro, lo han solicitado. Nunca hice lobby, ni nunca nadie es así. me, me, me ayudó para llegar allá por, por, por influencias, sino porque habíamos, por ejemplo, en el caso del 2004, cuando asumimos también una selección con dificultades, veníamos de hacer un excelente trabajo con la Selección Nacional Juvenil de Colombia, que justo ayer celebramos 20 años de por primera vez que Colombia se subía a un podio a nivel de FIFA en Emiratos Árabes. Y por eso pues me encargaron esa responsabilidad de orientar la selección nacional en un momento y que nos quedamos por un punto fuera del Mundial Wow, de Alemania y que también fue un golpe muy fuerte porque pues por mi formación en Alemania, por la ilusión que tenía, por todo lo que significó los amigos, compañeros, toda la gente que tenía en Alemania, quería llegar con Colombia a Alemania. Y ahora esta última, cuando se dio toda esa situación de nuestra salida de Chile, por todo lo que significó también la inestabilidad de 3 juntas directivas, 3 presidentes diferentes en 2 años y medio, el estallido social, la pandemia que nos quitó 9 meses de trabajo y después toda esa secuela de la pandemia, llegar a Colombia a una Copa América 2021 y con una gran ilusión y con una nómina de lujo de Colombia, una nómina de lujo, unos jugadores extraordinarios como seres humanos y como profesionales y no lograrlo, pero como te decía, es de las lesiones duras del fútbol, una gran lesión que te golpea demasiado por todo lo que significa el poderle brindar esa alegría a la gente tuya, a la gente de tu claro, barrio, de tu claro. pueblo, de tu país, con tu camiseta. Pero a veces, así el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Quizás No, otros, como le dije a los muchachos en Colombia, otros jugadores, por ejemplo, los de Honduras, los de Ecuador, nos han brindado esa gran alegría y satisfacción profesional como es clasificarnos a un mundial, porque al fin y al cabo los jugadores son los que lo clasifican a uno al mundial, ¿no? Y los que claro. le brindan esa posibilidad de uno seguir creciendo. Pero esos golpes fuertes son los que te enseñan, los que te fortalecen, los que te hacen tener esa caparazón dura de poder soportar dificultades y bueno, ahí estamos haciendo ya el camino para otro sueño y otra ilusión. Amén, amén. Profe, teníamos pautado hacer esta nota con un margen menor de tiempo, pero usted es el responsable de darnos unas respuestas tan enriquecedoras que a uno lo incitan a seguir preguntando sobre los conceptos que usted nos ofrece y le agradezco y a la vez le pido disculpas, pero es que estamos aprendiendo muchísimo con sus conceptos, ¿no? Profe, ya le tengo, son dos preguntas más y terminamos. El manejo de las figuras en las selecciones, en clubes, dentro de lo futbolístico, que es lo que busco siempre en este podcast, hablar de fútbol, hablar de lo que influye, de lo que pasa allí adentro. Hubo un momento en lo que usted decide apartar a James por un tiempo y luego lo reintegra. En lo futbolístico, ¿qué cree usted que hacía falta dejar, por así decirlo, reposando para luego integrar nuevamente esas habilidades que tiene, por ejemplo, un jugador como James? Bueno, todo pasa por el momento del jugador, ¿no? Como se lo dije a James en su momento, yo no quería abusar de él, yo no quería usarlo, no quería usarlo, porque desafortunadamente la parte mediática, todo lo que significa el marketing, a veces estos jugadores que vienen sufriendo lesiones y lesiones y lesiones y lesiones y tenerlos que colocar porque sí, Sí, como dije yo a James, yo prefiero que dejes de jugar 5 partidos, pero prefiero que juegues 5 años más para la selección nacional de Colombia. Yo wow, prefiero que durante este mes hagas vacaciones, que haga una limpieza mental, que se resete ese músculo, que se recupere, haz una pausa. Yo no te quiero llegar
a usarte en ter partido y tener que ponerte a descansar 2 partidos. Y más para la Copa América, cuando los partidos son seguidos, con pocas horas de recuperación, con viajes entre ciudades larguísimas. En Brasil es un continente que viajes de 4 horas, Sí. 5 horas, como nos tocó. Entonces, todos son momentos diferentes. Él venía de una lesión, no se ha recuperado. Él se lesionó, reapareció el 15 de mayo, parecía que iba a volver y no llegó en el momento ideal. Ese Everton con el profesor Ancelotti y James quedaron de 14 en la Premier, quedaron por fuera de toda participación internacional, ni en la Champions ni en la UEFA. Había sufrido mucho y quise que tuviera sus vacaciones, que hiciera una regeneración mental y una regeneración de su parte muscular, que hiciera un buen acondicionamiento, que hiciera una pretemporada completa. Para poder hacer una pretemporada ideal, tiene que haber hecho unas vacaciones ideales. Y si tú le quitas a esos jugadores las vacaciones, esa pretemporada no sirve. Llegan cansados a la pretemporada o llegan colgados. Y eso lo han vivido varias selecciones en el mundo. Nosotros, por ejemplo, como Colombia lo vivimos, ¿no? Colombia jugó la Copa América el 2001, quedó campeón de la Copa América el 2001, nos clasificamos al Mundial De Japón y Corea 2002, claro. Japón y Corea 2002. Y así, muchas cosas que han pasado. Y ese fue el momento, ¿no? De quizás, como le dije, cuando tú juegues 5 o 6 partidos seguidos, y fue cuando lo hizo con el Al Rayyan, cuando 5 o 6 partidos seguidos, sufriendo porque el estilo de fútbol de allá no era para James y tenía que correr y correr y altísimas temperaturas en Qatar, deshidratado. Lo invité a que volviera, lo pensó, lo reconsideró, volvió y bueno, hizo todo lo que pudo para ponerse a un nivel. No es fácil porque la naturaleza y la parte biológica del jugador es perfecta y lo que se pierde en tiempo no se recupera fácilmente. Sí. Entonces, pero bueno, creo que un excelente ser humano, un gran profesional, súper competitivo, súper exigente con él mismo, gran líder, que lo Claro. quiere mucho, que se hace querer, un gran muchacho y bueno, ojalá que dure para muchos años por el bien del fútbol colombiano. Excelente aporte, profe. Y esto me lleva a mí por así decirlo, a como que a ubicar dos corrientes, ¿no? La corriente de usted, que me parece genial el no utilizar al futbolista, porque aparte lo estarías utilizando para luego perjudicarlo porque se podría lesionar nuevamente y hasta afectarle su carrera, ¿no? En la etapa en la que se encuentra James Rodríguez o determinado futbolista que sea élite, que sea figura. Pero hay otros entrenadores y seleccionadores que colocan a ese jugador de titular así no esté en las condiciones óptimas. ¿Por qué? Por lo que genera el simple nombre y apellido de ese futbolista en el rival. Caso, por ejemplo, del maestro Tavares, que en su momento lo dijo, que Luis Suárez no estaba bien para jugar un partido del Mundial previo y, el periodista le dice, usted va a colocar a Luis Suárez a pesar de que no está en óptimas condiciones. Y él dice eso, es que yo coloco a Luis Suárez por lo que su simple presencia en el campo genera en el rival. Entonces hay esas dos corrientes, ¿no, profe? El meterlo por lo que puede significar ese futbolista por nombre, apellido y trayectoria, pero la otra está en que si no está en las condiciones óptimas para lo que él me quiera ofrecer, prefiero entonces cuidar su integridad para que regrese mejor más adelante. Me parece interesante, ambas teorías me parecen muy interesantes, la verdad que sí. Sí, no sé si se podrían denominar corrientes o tendencias, son Sí, decisiones únicas y momentos dependiendo de los rivales, es verdad. dependiendo del torneo, qué tan trascendental era el partido en que el profesor Tavares colocó a Cierto, Lucho Suárez. cierto. No es lo mismo 1 o 2 partidos de clasificatoria cada mes que una Copa América con partidos cada 72 horas con viajes involucrados. Eh, Cierto, cierto, todo, cierto. todo es diferente, ¿no? Mister, última pregunta, agradeciéndole de verdad su tiempo. Usted es voz autorizada para hablar de Colombia, ¿no? Y cómo le ha parecido el arranque de Colombia en estas eliminatorias con el seleccionador Néstor Lorenzo y una visión general de este arranque, aparte de Colombia,
de todas las demás selecciones de Conmebol en estas eliminatorias rumbo al Mundial del 2026? Bueno, indudablemente que positivo, positivo todo lo que ha venido haciendo Colombia por la gran capacidad del profesor Lorenzo, por todo el conocimiento que adquirió durante esos 8 años que estuvo con el profesor Peckerman, donde algunos de esos jugadores, un buen porcentaje de esos jugadores también estuvieron participando con ellos, más los últimos jugadores que se proyectaron de los jóvenes que se han ido consolidando en la selección nacional de Colombia. Creo que un gran trabajo, muy buenos juegos, un buen comportamiento de Colombia. Seguro que tiene mucho para dar Colombia para crecer, con jugadores que se van consolidando en sus clubes ya de esa generación que viene empujando, como el caso de Jason Lucumí, el caso de Carlos Cuesta, el caso de Daniel Muñoz, Sí. de todos estos chicos de Campuzano, del mismo Carrascal, de todos estos jóvenes que el mismo Yasser Asprilla, o sea, un gran potencial que viene Colombia y los hombres grandes que venían en ese camino, ¿no? Ahora la reaparición de David en este último juego que hicieron frente a México. O sea, Colombia tiene un gran potencial, se han ido encontrando en un buen momento y han realizado juegos muy inteligentes, juegos muy bien jugados frente a estas selecciones y los demás países, ¿no? Los momentos que están viviendo, por ejemplo, tú ves el caso de Venezuela también con el profesor Batista también con un gran suceso en esta clasificatoria. Otras selecciones que están mostrando dificultades como Chile, como mismo Paraguay. Paraguay, mismo Perú, mismo Brasil, que Wow, sí. consolidarse. De modo que esos son los momentos del fútbol, las transiciones que hay de generación a generación, los cambios de cuerpos técnicos, bueno, toda esta riqueza que nos brinda el fútbol, y más en el caso del fútbol suramericano, donde cada país es una cultura futbolística diferente, que a veces decimos, no, toda Sudamérica, pero no es lo mismo, no es lo mismo Bolivia que Uruguay, no es lo mismo Uruguay que Venezuela, ni lo mismo Argentina que Brasil, con momentos diferentes, sociales, políticos, culturales, de modo que seguimos aprendiendo en este camino del fútbol. Profe, muchísimas gracias por todo este tiempo. Seguro que tanto este servidor como los entrenadores, mis colegas, hinchas, se llevan muchísimo aprendizaje de todos estos conceptos que nos ofreció y le deseamos el mayor de los éxitos con la selección de Honduras, que se puedan lograr todos los objetivos que usted y su cuerpo técnico tienen planteado y que, bueno, Dios le guarde a usted y a su familia. Amén, amén, amén. Bueno, Tommy, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Un saludo para todos, un abrazo grande. Desearles una feliz Navidad a todos los que participan contigo, a toda tu familia también, que tengan un muy próspero y saludable 2024. Un abrazo.